Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este webinar que organiza Editorial Casal conjuntamente con Expreso Bibliográfico, un webinar para toda América Latina con el título de 10 ideas para mejorar la comprensión lectora y fomentar el gusto por la lectura, que confiamos que sea de mucha utilidad y les pueda dar a todos ustedes herramientas para mejorar en su práctica docente y transmitir este entusiasmo por la lectura que todos compartimos y que es uno de los objetivos que tenemos en nuestra labor docente. Les tengo, yo brevemente, en nombre de Editorial Casal y de Expreso Bibliográfico, les voy a dar unas pequeñas pautas. Sencillamente, están con los micrófonos silenciados, con lo cual cualquier pregunta que nos quieran hacer y que quieran transmitir a las panelistas, pues la tienen que hacer escribiendo dándole al icono del signo de interrogación. Allí yo recibiré las preguntas y las transmitiré a las panelistas que gustosamente pues, contestarán o al menos lo intentarán. Por otro lado, también tengo que informarles de que esta sesión, este webinar, va a ser grabado y quedará disponible para todos ustedes, y todos ustedes que están registrados les haremos llegar el link a la grabación, al video de este webinar, con lo cual lo podrán consultar y compartir con otros maestros, maestras que no hayan podido hoy estar con nosotros. El webinar corre a cargo de Fina Palomares, que es editora de Editorial Casal, la persona que además es nuestra especialista en cuestiones de competencia lectora y la responsable también del proyecto Bambú Lector, y también junto con ella la panelista es Mónica Badía, que también es maestra, pero que actualmente es coordinadora del programa de bibliotecas escolares del Departamento de Educación en Cataluña y que tiene una amplia experiencia en cuestiones de fomentar el gusto a la lectura. Yo, sin más, les voy a pasar ya el control de la sesión a ellas para que puedan desarrollarla y explicarles, estoy seguro, ideas, aportaciones, consejos que seguro que les puedan ser de mucha utilidad. Bueno, pues buenas noches o buenos días, en este caso aquí es de noche, y agradecerles que estén ustedes aquí, que se hayan animado, ¿no?, a compartir este momento con nosotros. A mí me gustaría explicarles cómo la génesis de esta idea, ¿no?, cómo ha surgido, y es que desde la editorial nos preguntábamos cómo podíamos ayudar, ¿no?, en realidad a afrontar esta situación que nos ha invadido, ¿no?, que nadie esperaba y que es dolorosa y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Es un momento de pandemia, de confinamiento, los chicos están en casa, no ven a los amigos, no ven a los compañeros de clase. Es posible que hayan sufrido, ¿no?, en casa, ¿no?, algún caso, ¿no?, de coronavirus, y es posible también, ¿no?, que hayan tenido algún familiar, ¿no?, que han perdido a causa de ello, y entonces nos preguntábamos si realmente desde la editorial podíamos hacer algo, ¿no? Y bueno, y la verdad es que bueno, nos dimos cuenta que lo teníamos muy fácil porque mirando a nuestro alrededor estábamos llenos de libros, ¿no? Y quizá en los libros estaba la clave de todo lo que buscábamos, ¿no? Si realmente el libro podía ser terapéutico, ¿no?, en estos momentos. Y entonces, bueno, de esta idea disparatada, ¿no?, pues teníamos que buscar una compañera de viaje, ¿no?, una compañera experta, una compañera querida, muy querida por la editorial, que nos acompañara, ¿no?, en todo este proceso. Y entonces fue cuando pues lo teníamos muy fácil, porque aquí estaba Mónica Badía, ¿no?, a nuestro lado, que sin pensárselo lo aceptó, se lanzó a la piscina, ¿no? Y de aquí nacieron estas 10 ideas, ¿no?, para, a través de la lectura, poder que ustedes puedan gestionar este momento, ¿no?, de alumnos en casa, confinados, y profesores también, ¿no? Y entonces, Mónica, como ya ha dicho Jordi Soleil, tiene una amplia experiencia, e incluso es formadora también en el ámbito de competencias lingüísticas.
lleva 5 años, como ha dicho, gestionando todas las bibliotecas de Cataluña y, bueno, y 20 años ejerciendo la profesión de profesora de primaria y de infantil, ¿no? Aparte de que es maestra y pedagoga. Por lo tanto, no sé, es como un regalo, ¿no? Que pueda estar aquí hoy con nosotros y, bueno, yo la acompañaré en este viaje. Ella hará la exposición, yo la ayudaré, ¿no? Mostrando, ¿no? el trabajo que hemos realizado y me uniré al final ayudándola a poder contestar a todas las preguntas que puedan surgir. Por lo tanto, doy paso a Mónica y de verdad, encantada de que estén ustedes con nosotros y espero que les guste. Gracias. Pues muchas gracias, Fina. Yo también encantada de poder compartir este ratito con ustedes y de poder trabajar con Fina, que es un placer. Con ella buscamos estas 10 ideas para poder mejorar la comprensión lectora y fomentar el gusto por la lectura, pensando siempre en esta situación que estamos actualmente. Tenemos largos periodos de confinamiento en que los niños están en casa, sabemos el papel que juega la escuela a la hora de allanar el terreno para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. Y vemos que en estos periodos de tiempo en que están en casa hay que dar algunas soluciones para que ustedes puedan ejercer su tarea de forma más sencilla. Por eso pensamos en estas ideas, hablamos de comprensión lectora y hablamos de gusto por la lectura, porque los expertos, por ejemplo, los estudios de PISA, defienden y avalan que el hecho de que un alumno esté implicado en la lectura, que le guste leer, que tenga un hábito lector, todo esto funciona en beneficio de su competencia lectora y le ayuda a comprender más. Hemos preparado una pequeña excursión a través de 10 puntos de interés, los cuales Fina nos irá acompañando. Ella hará funcionar la presentación y no pretendemos, estos 10 puntos no pretendemos que mañana en sus escuelas quieran abarcarlos todos y quieran ponerlos todos en práctica. Sencillamente ustedes aquí pues podrán ver acciones que ya realizan, porque seguramente de todas estas realizan algunas o muchas, o podrán ver algunas que quizás no hacen todavía y que les pueden gustar, las pueden anotar y pueden intentar ponerlas en práctica. Pero en absoluto pretendemos que todo se tenga que poner en práctica ya. Pues vamos a empezar. Son 10 ideas que son para poner en práctica tanto en la escuela como pensando en estas épocas de confinamiento en que los alumnos están en casa, en que queremos acercarles la lectura para que sigan teniendo ese entorno lector que algunas familias sí que tienen, ¿no? Algunos niños tienen modelos de lectura fuera de la escuela, tienen oportunidades para asistir a la biblioteca, para asistir a la hora del cuento, para ir a las librerías y en cambio otros niños pues no tienen las mismas oportunidades. Y la escuela trabaja para todos, sobre todo para estos niños que más lo necesitan. Por tanto, vamos a empezar, vamos a ir siguiendo los puntos. Empezaremos por el punto número 1, Fina. Vamos a organizar la biblioteca. Pensamos que es muy importante, y de hecho los estudiosos lo avalan, que los niños tengan su biblioteca personal. La biblioteca personal que se va construyendo desde que el niño es chiquitín, desde los primeros libros que le regalan, que le compran, que lee con sus padres, con sus abuelos, y estos libros van formando su colección. Lo que decimos siempre tenemos presente que en el aula ustedes tienen una diversidad de alumnos y que cada alumno es una realidad diferente y por lo tanto tienen muchas realidades diferentes dentro del aula. Habrá algunos niños que sí que tendrán en casa una biblioteca personal y que sus familias ya estarán concienciadas sobre la necesidad de disponer de este espacio de lectura. Habrá otras familias que no conocerán esta necesidad y que por tanto ustedes tendrán que transmitirles este mensaje. Hablaremos de biblioteca física y de biblioteca digital, porque también pensamos ahora en el plano digital, lo tenemos muy presente debido a la situación que estamos viviendo. Respecto a la biblioteca física, Fina, si quieres darle. Muy bien, cuando hablamos de biblioteca física no se trata de montar una habitación con estanterías, un gran montaje que cueste mucho dinero, no. Simplemente se trata de buscar un espacio que sea agradable, que sea recogido, un espacio donde el niño pueda pasar sus ratos de lectura o bien solo cuando él tiene ganas de leer o mirando cuentos o bien con su familia cuando le leen una historia. Y tiene que ser un espacio que él pueda
asociar, los ratos de lectura con ratos agradables, porque todo esto influirá en sus actitudes y le irá poniendo de cara a la lectura, hará que vaya trabajando su hábito lector, vaya mejorando. Pensamos en espacios, pues espacios en que el niño participe de su decoración, que pueda, por ejemplo, decorarlo con sus personajes de cuento favoritos o que pueda tener sus muñecos. Espacios muy sencillos, ya ven ustedes, puede ser un rincón con una cortina. Sabemos que a los niños les gusta mucho esconderse, a veces simplemente con una sábana colocada de determinada manera. Queda un espacio recogido, un espacio íntimo para que él pueda tener sus ratitos de lectura. Es importante esto, que los niños vayan construyendo su biblioteca personal. Por ejemplo, si ustedes desde la escuela les hacen adquirir un libro para hacer una lectura colectiva, este libro ya formará parte de su biblioteca personal y poco a poco irá creciendo a lo largo de los años y él podrá ir viendo cómo aquello que va leyendo va creciendo. Hablamos de biblioteca personal, pero física, pero nos encontramos también ahora con la situación del coronavirus y decimos, hay muchos niños que en su casa, por ejemplo, puede ser que no dispongan todavía de esta biblioteca personal o que no tengan un fondo suficiente o simplemente que desde el aula queremos compartir una lectura con todos los alumnos y no sabemos cómo vamos a hacérsela llegar si no vamos a la escuela ahora porque estamos confinados. Bamboo Lector les pone a su disposición una plataforma digital, es una biblioteca digital. Está formada por todos los títulos de su colección. Si ustedes conocen hasta la colección de Bamboo, saben que tienen todos los niveles, que tienen temas muy diversos y variados y todos estos títulos ahora están digitalizados. Vamos a ver un pequeño vídeo que va a poner Fina, que les explicará cómo funciona esta plataforma y después seguiré. Estoy entusiasmada porque he conseguido que mis alumnos se interesen por la lectura. Y ha sido gracias a Bamboo Lector. Bamboo Lector es un plan de lectura que te ayuda a diagnosticar, mejorar y evaluar la competencia lectora de tus alumnos. La competencia lectora no engloba únicamente la habilidad para comprender lo que leemos. Analizar los textos y saber utilizarlos es importante para desarrollar el conocimiento y desenvolverse en diversas situaciones. Para utilizar Bamboo Lector, primero debes elegir entre un sinfín de libros de aventuras, suspenso, fantasía, de viajes, históricos, los que mejor se adapten a tus alumnos. En primaria, puedes elegir entre diferentes carpetas, donde siempre encontrarás 3 libros acompañados de sus correspondientes guías de lectura, o también entre una selección de libros especialmente escogidos. Y para secundaria, puedes crear tu propio plan lector, seleccionando entre los libros recomendados en cada grado. Tanto para primaria como para secundaria, cada libro dispone de su correspondiente guía de lectura, con actividades para realizar antes, mientras y después de leer. Así podemos trabajar los distintos procesos de la comprensión lectora, analizando los elementos que componen una obra, los personajes, la temática, la intención del autor o la estructura. Además, dispones de todas las soluciones y de un cuaderno con el marco teórico que explica qué es un plan lector y cómo llevarlo a cabo. Desde la web de Bamboo Lector, puedes evaluar la mejora de tus alumnos con un test digital asociado a cada libro, comprobar si leyeron la obra y tener los resultados registrados según los procesos Pearls o PISA. Además, la web de Bamboo Lector ofrece 4 pruebas de evaluación independientes de los libros y también permite realizar pruebas de velocidad lectora y efectuar un seguimiento de todos los resultados de tus alumnos en las diferentes pruebas. Y allá puedes contar con informes de resultados que puedes compartir con tus alumnos y con los padres de familia. Bamboo Lector garantiza la mejora del alumno en competencia lectora siguiendo el método diagnostica, mejora y evalúa. Bamboo Lector te ayuda en la tarea de formar lectores competentes. Bien,
Ya han visto ustedes la explicación de esta maestra tan entusiasta que realmente cuenta todos los beneficios que puede tener esta plataforma desde el momento en que es un complemento de la biblioteca física, de aquella biblioteca física que decimos, y que ofrece una selección de obras digitalizadas listas para que los alumnos puedan leerlos en sus dispositivos digitales. Aparte de que ofrece toda una serie de materiales de apoyo para el docente, tanto desde el punto de vista de la organización del plan de lectura del aula o del centro, como desde el punto de vista de materiales digitales para los alumnos de trabajo de la comprensión lectora, las guías de apoyo de cada uno de los títulos. Si pasamos, vemos un ejemplo de... Vale, muy bien. Vamos por el punto 2. Vale, volvemos al punto... Vale, vamos al punto 2. Estamos en este punto 2 de este itinerario, que es de esta excursión que estamos haciendo. Y otra idea que les lanzamos es la de, para fomentar el gusto por leer, el placer por la lectura, es la de formular pequeños retos de lectura, pequeños o grandes, pueden ser de diferentes tipos. ¿Qué es un reto? Un reto de lectura sería una pequeña prueba que puede ser individual o puede ser de grupo, es decir, que puede hacer cada alumno de forma personal o que puede implicar a toda la clase, a toda la escuela o hasta todo el distrito puede ser. Estos retos tienen un componente lúdico que hace que a través del juego los niños se impliquen en la lectura y utilicen la lectura para investigar, para descubrir, para jugar, para infinidad de cosas. Se pueden formular de forma periódica, pueden ser semanales, pueden ser mensuales. Esto depende de lo que ustedes acuerden. Ejemplos de retos. Puede ser un juego tan sencillo como el juego de pistas para descubrir el personaje misterioso. O puede ser un reto en el que cada alumno, por ejemplo, tenga que colgar durante 5 días en el espacio web de la biblioteca una fotografía con las portadas del libro que más les gustan. O un reto puede ser leer 3 libros diferentes a lo largo de 2 meses que estén situados en diferentes lugares del planeta y hacer la colección en un planisferio de todos los libros que hemos leído y los lugares que hemos visitado. Hay infinidad diferentes, a través de las redes pueden encontrar mucha variedad. Un ejemplo de reto que funciona mucho a nivel hasta de escuela y de distrito son las torres de libros. Estas torres funcionan mucho en diversos países. Consiste en formularse un reto de llegar a leer tantos libros que puestos uno encima del otro llegásemos a la altura de un determinado objetivo que nos planteamos. Puede ser un armario del aula, puede ser el edificio de la escuela o puede ser la Torre Eiffel. Estos retos se pueden ir recogiendo, por ejemplo, en los reconocimientos en un pasaporte o mediante estrellas lectoras, de alguna manera que el niño vea que aquello que ha hecho mediante la lectura, aparte de que se lo ha pasado bien, les sirve pues, para mejorar su autoconcepto lector. Estos retos pues, ayudan a incidir en este aspecto lúdico de la lectura y cuando se formulan de forma que implican a toda el aula o a toda la escuela, lo que estamos haciendo también es hacer una actividad de todos juntos alrededor de la lectura y estamos creando una comunidad de lectores. Vamos a seguir con el número 3. Llegamos al tercer punto de interés. Ya ven ustedes que son actividades que son diferentes y que se pueden ir haciendo de forma sencilla. El punto número 3 es complejo y a la vez es muy importante. Yo creo que no deberían olvidarlo, lo deben tener siempre presente. Se trata de escuchar historias, ¿no? ¿A quién no le gusta que le escuchen, que le expliquen una historia o que le lean un cuento? Hasta a la gente mayor nos gusta. Está demostrado, y los expertos lo dicen, que la actividad que más enseña a leer a los niños es escuchar leer a una persona que lo hace bien, escuchar leer en voz alta. ¿Por qué? Primero por el modelo de lector, por aquello que decíamos que hay niños que fuera de la escuela tienen otros modelos de lectura de adultos, pero en cambio hay otros niños que no tienen este modelo. Entonces ustedes son su modelo de lectura en voz alta. Además, la lectura en voz alta del docente, al niño, aparte de escuchar una buena lectura de calidad y de ver físicamente cómo se lee bien, permite pues, permite que puedas arropar, ¿no?, a tus alumnos con la lectura de un cuento. Cuando tú les lees un cuento, se te ponen todos alrededor, se acercan y se crean unos vínculos, se tejen unos vínculos alrededor de la lectura.
Además, permite acercar a los niños algunos textos que quizá ellos por sí solos no se leerían porque los encuentran complejos o porque pueden pensar que no son de interés. Nosotros como maestras buscamos aquellos textos que realmente nos gustan para ofrecérselos a ellos como si fuera un regalo. Además, como nos gustan tanto, los leemos muy bien y aquello lo transmitimos este gusto por leer a los alumnos. Y permite eliminar estas barreras, ¿no? Eliminar estas barreras y que todos los alumnos tengan la lectura a su alcance. También estos niños y niñas que no tienen un entorno lector a su alrededor. En época de confinamiento, pues nos encontramos que, claro, es más difícil poder leerles en voz alta. ¿Cómo lo vamos a hacer si ellos están en sus casas y nosotros estamos en las nuestras? Hay que utilizar todo lo que tengamos a la mano hoy en día. Ahora tenemos la suerte de tener estos medios. Fíjense ustedes los miles de kilómetros que nos separan y nos estamos comunicando esta noche. Pues utilicemos también la tecnología para acercar la lectura en voz alta. Esta profesora de esta escuela de Nueva York sabe muy bien que la lectura es muy importante para sus alumnos, que es muy importante que escuchen leer un adulto, y ella cada jueves por la noche en su pijama, en su salón de su casa, les lee un cuento a sus alumnos a través de Facebook. Ustedes pueden hacerlo así o pueden buscar otras maneras, pero sí que los medios digitales nos permiten acercar la lectura hasta por teléfono, el simple teléfono, una llamada de teléfono. Hay algunas bibliotecas, por ejemplo, aquí en Barcelona, que durante el confinamiento a familias que no tenían dispositivos móviles llamaban por teléfono para explicar cuentos a los niños. También los medios digitales, por ejemplo, la web de Convel, y hay muchas editoriales que han abierto contenidos durante estos confinamientos y que han hecho pequeñas muestras de lo que tienen en sus catálogos y han hecho vídeos de lectura en voz alta. La web de Convel tiene Cuenta Convel, que es una web en la cual los autores leen sus obras. La pueden buscar por internet y la encontrarán fácilmente. Y aquí este es un ejemplo de Las aventuras de Pinocho, que es un libro que es precioso y que está leído por capítulos por diferentes personas que son personas que aquí son conocidas y que tienen una buena lectura en voz alta. Entonces el niño que pueda desde su casa leer, oír cómo leen cada día o cada semana un capítulo de este libro, para él es un regalo, y más después lo será si puede encontrar, por ejemplo, este libro en el aula o en la biblioteca de la escuela y puede releerlo y recordará aquello que aquel día escuchó leer también. Pina, ¿nos pondrás un trocito del vídeo de Pinocho? Capítulo 1. ¿Cómo ocurrió que Maese Cereza, carpintero, encontró un pedazo de madera que lloraba y reía como un niño? Había una vez... ¡Un rey!, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, queridos, os habéis equivocado. Había una vez un pedazo de madera. No era una madera de lujo, sino un simple pedazo de leña, de esos que en invierno se echan a las estufas y las chimeneas para hacer fuego y calentar las habitaciones. No sé qué pasó, el caso es que un buen día ese pedazo de madera fue a parar al taller de un viejo carpintero cuyo nombre era Maese Antonio, aunque todos lo llamaban Maese Cereza, a causa de la punta de su nariz siempre morada y reluciente como una cereza madura. Muy bien. Yo ya me hubiese quedado escuchándolo, siguiendo escuchando. Si quieren seguir escuchando el libro de Pinocho, entren en la web de Convel, en Cuenta Convel, y encontrarán todos los capítulos leídos en voz alta exquisitamente. Seguimos. Seguimos todavía en este punto, en este de escuchar, leer en voz alta, porque además, mientras Fina vuelve a colocar la presentación, porque nuestros alumnos han nacido en la época de las pantallas y a veces esto de escuchar también cuesta que centren la atención, porque están acostumbrados a un bombardeo de información audiovisual. Pero que hayan nacido en la época de las pantallas tampoco quiere decir que ya lo sepan todo de las pantallas. También tienen que aprender a leer el mensaje audiovisual. Podemos aprovechar estas pantallas para buscar textos. Ahora me ha desaparecido Fina.
podemos aprovechar estas pantallas para buscar textos también que ellos conocen ya porque se los hemos leído en la biblioteca. Ahora imagino, por ejemplo, La Caperucita o Hansel y Gretel, cuentos que ya les hemos leído y buscar su homólogo en el formato audiovisual. O, por ejemplo, los audiolibros. Los audiolibros funcionan mucho también porque permiten acercar al niño a la lectura sin hacer este esfuerzo que a veces le puede costar la descodificación. Podemos hacer, por ejemplo, escuchas guiadas y verán ustedes que les pondremos diferentes ejemplos de audiovisuales que nosotras ya hemos seleccionado y podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, una escucha guiada, ¿no? Preparar a nuestros alumnos pensando qué es lo que vamos a escuchar, pensar en el objetivo de esta escucha que vamos a hacer y que ellos escuchen y después poder hablar de lo que han oído. Y a partir de aquí, pues se pueden formular, igual que formularíamos las preguntas a partir de una lectura escrita, las podemos formular igual, preguntas de diferente tipo, preguntas interpretativas, preguntas inferenciales, etc. Muy bien, si pasamos a la siguiente, Fina, encontraremos... Vale. Bueno, nos vamos al punto número 4. En el punto número 4, ahora hemos escuchado leer en voz alta y ahora vamos a seguir con el hablar de la lectura. Hay una pregunta del público, y las preguntas no las tengo que mirar hasta el final, pero es que se me ha ido la vista hacia allí. Hay una pregunta del público que dice, y es verdad, me he olvidado de decirlo, ¿se pueden leer los libros digitales y hacer las actividades en el celular? Si ustedes leen, por ejemplo, cuentos a través de las redes sociales, como hacía aquella profesora, recuerden siempre todo lo que hace referencia a los derechos de autor y a las licencias, ¿no? A los derechos de la propiedad intelectual, porque todos los libros, saben ustedes que tienen un copyright y pues hay que pedir permiso a la editorial para hacer grabaciones, etcétera. Esta era la página, la diapositiva que les comentaba antes, en que decíamos que igual que escuchamos un texto y podemos trabajar la comprensión lectora a través de la lectura del maestro, también podemos hacerlo a través del audiovisual. Y podemos hacerlo, pues, por ejemplo, pues, buscando una selección de textos de diferentes tipos, que ocurren, por ejemplo, mitos, leyendas, cuentos, y trabajando las diferentes preguntas de comprensión también igual como si fuera un texto escrito. Esto aquí elimina la dificultad de que tengan ellos de tener que leer, porque la información les llega pues, a través de la vista y del oído. No sé si queremos poner aquí, Fina, un ejemplo o teníamos de Alicia. Sí. Vemos, por ejemplo... ¡Qué calor! Aquí hace mucho calor, Charlotte. Ajá. ¿Qué lees? Un libro. A ver. Que me lo vas a ensuciar. Devuélvemelo, se lo digo a mamá. No tiene dibujos. No, ni diálogos. Es para mayores. ¿Y para qué sirve? Un libro sin dibujos ni diálogos. Anda, haz una guirnalda de margaritas y déjame en paz. ¡Oh! ¡Qué rollo de tarde! ¡Dios mío! ¡Es tardísimo! Voy a llegar a unas horas imposibles. Ahora sí, nos vamos a la solución número 4. Pobre Fina, la tenemos mareada, yendo de arriba abajo. Este viaje le va a costar mucho. Vale. Hablar de la lectura. Escuchan leer al maestro y decimos que el escuchar leer en voz alta es una manera de acercar la lectura y de crear vínculos alrededor de la lectura, pero también lo es y sobre todo es el hablar de la lectura, porque la lectura tiene dos facetas, una faceta más personal, más íntima, uno lee consigo mismo y tiene lo que ha leído forma parte de su persona, pero también está la faceta social, la dimensión social. Enseguida que leemos y leemos algo que nos ha gustado mucho, que nos ha impactado, queremos compartirlo con los demás. Y compartir las obras es importante no tan solo porque al hablar de la lectura nos permite compartir las estrategias que se han utilizado para la comprensión del texto, sino porque además estamos creando una comunidad de lectores.
Hablar de la lectura tiene todo de beneficios, permite profundizar en la comprensión del texto, permite ver cómo cada uno de los alumnos ha filtrado aquella lectura a través de su propia experiencia, a través de su bagaje. No hay dos lecturas iguales, cada uno efectúa su lectura en función de su persona. Permite también ver que se pueden inferir qué estrategias ha utilizado cada alumno para poder comprender ese texto y permite que unos alumnos puedan apropiarse o puedan tomar prestadas las estrategias que han utilizado otros. Además, fomenta esta dimensión social de la lectura, fomenta este compartir, ¿no? Y este crear este grupo lector en el aula y, por tanto, favorece el placer por leer. Hay muchas actividades que están acostumbrados a hacer seguramente para compartir las lecturas, como pueden ser las conversaciones entre pares, los clubes de lectura, una conversación después de explicar un cuento, de leer un libro, poder hablar con sus alumnos en el aula y hacer una conversación, los foros de lectura en las webs. Todas estas actividades que hasta ahora las hemos estado haciendo principalmente de forma física, yo también he estado en la escuela y principalmente lo hemos hecho de forma física. Todo esto ahora está cambiando y también, por ejemplo, desde la biblioteca pública, pues todos los clubes de lectura pasan a ser virtuales porque en esta época es de distanciamiento social precisamente. Entonces, la internet y las redes sociales nos ponen más fácil el poder continuar haciendo estas actividades. Se puede hacer un club de lectura, por ejemplo, utilizando, no hace falta utilizar redes que sean abiertas al mundo mundial, sino que hay determinadas redes educativas, por ejemplo, que pueden servir para hacer estos clubs cerrados o, por ejemplo, Google Classroom u otras plataformas, clubs cerrados en los que solo tú con tus alumnos y no puede entrar nadie más y vosotros podéis realizar estos foros de lectura y estos clubs de lectura. Aidan Chambers, si puedes pasar, Fina. Aidan Chambers, seguramente ustedes lo conocen, es aparte de ser autor de literatura infantil y juvenil, es un experto en el hábito lector y en el placer de leer y en cómo los niños se implican en la lectura. Y él que tiene este librito, Dime, que es una delicia y le recomendamos que lo tengan en su mesita de noche. Él experimenta la conversación literaria con niños desde las primeras edades hasta la edad adulta y esa conversación literaria de un tipo específico que él impulsa permite pues, ver cómo los alumnos han ido filtrando estas lecturas y permite ir profundizando en la comprensión lectora. Aidan Chambers defiende esta conversación literaria porque dice, hablar bien de libros es una actividad que en sí misma ya es muy valiosa porque nos permite comprender mejor aquello que leemos, pero es que además estamos aprendiendo a hablar, estamos aprendiendo a conversar y esto es un aprendizaje, es una competencia que la tendrán que desarrollar a lo largo de su vida y la aplicarán a lo largo de su vida. Por lo tanto, si les enseñamos a conversar y a hablar, les estamos dando un regalo que les servirá para toda su vida. Vamos siguiendo con este itinerario. Llegamos al punto número 5. Hemos hablado de la dimensión social de la lectura, de este compartir a través de la lectura en voz alta, compartir a través de hablar de lo que leemos y ahora vamos por la parte más personal de la lectura, por esta dimensión personal. No sé si conocen ustedes este libro de Michel Petit, que también en estos momentos es súper adecuado de leer, El arte de la lectura en tiempos de crisis, porque Michel Petit, que es antropóloga y es especialista en literatura, nos habla de la lectura como un bálsamo que puede curar heridas, que puede ayudar a curar heridas. Fíjense ustedes en esta cubierta del libro, esta madera que está tan desgastada, porque aquí a saber lo que ha pasado, la lluvia, la nieve, y bueno, pues un poco nosotros ahora estamos así, ¿no? Porque nos ha sacudido esta pandemia mundial, muchos de nosotros pues tenemos allegados que han estado enfermos, que ha habido pues, situaciones de fallecidos y la lectura evidentemente no puede solucionar este problema, estaríamos diciendo ¿no? una cosa que no es cierta, pero sí que es verdad que puede ser una vía de escape para poder reconstruirnos nosotros como personas. Si pasan, Fina, pasamos. Los libros pueden ayudar, ustedes saben que la literatura y los libros son una herramienta muy potente porque los niños cuando leen en los libros pueden encontrar, por ejemplo, encontrar personajes con los cuales se puedan identificar, personajes que tienen una determinada característica o un determinado problema
con los cuales ellos se pueden identificar. Y el hecho de verlos desde la distancia les permite afrontar ese problema, les permite ver cómo actúan y les da también unas herramientas para su vida personal. Además, los libros, mediante las historias, pues permiten tratar temas complejos como puede ser la enfermedad, como puede ser la pérdida, como puede ser el duelo, de forma distanciada, ¿no? sin tratarlo en uno mismo, viendo lo que le ocurre a otras personas. La conversación también, sobre todo, es muy importante, lo que decíamos antes, la conversación durante la lectura y sobre todo después de la lectura permita pues, que el niño que ha leído ese libro y que se ha identificado o ha hecho alguna conexión con una experiencia personal que le ha pasado, permite que puedan aflorar estas emociones, estos sentimientos que a lo mejor tenía encerrados dentro y de esta manera pues actuará un poco de terapia. Además, la lectura tiene un poder de podemos viajar, ¿no? Podemos leer un libro, olvidarnos de los noticiarios que nos están bombardeando diariamente con las cifras de enfermos, de ingresados en las UCIs, de fallecidos, de vacunas, y podemos pasar un rato en el cual se para el tiempo y viajamos a otros países o a otros planetas o a otras épocas y simplemente es leer para disfrutar, para evadirse, para no pensar en lo que es la realidad. Y si la lectura es una herramienta potente y es una herramienta que nos permite regenerarnos y curarnos como personas, la escritura creativa también a partir de la lectura también puede actuar pues, como catarsis, a partir de la cual se puede canalizar todo aquello que está, todo aquel torrente de emociones y sentimientos interior. De la escritura hablaremos después en el último punto, será el último punto de nuestro itinerario. Para dar apoyo también a esta dimensión personal de la lectura, aparte de los libros, podemos buscar también a las canciones o buscar, por ejemplo, poemas y sobre todo canciones que estén relacionadas con la dimensión, con esta parte más afectiva y emocional del niño. Hay recursos, por ejemplo, en la web de Agus and Monsters hay algunos vídeos, algunas canciones que tratan de sentimientos y de emociones y que están relacionados con las aventuras que leen los niños. O también podemos buscar otras canciones que hablen, por ejemplo, pues de la amistad, de todos estos valores que ahora hemos visto que esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho empezar a valorar todo aquello que quizá ya dábamos por supuesto y que de repente hemos visto pues que no podemos ver a nuestros amigos o que la familia la tenemos muy lejos y no podemos ir a visitarla porque estamos confinados o que tenemos que resistir, ¿no? Esa resiliencia o tenemos que pensar en la esperanza, ¿no? Que algún día eso terminará, esta situación mejorará y volveremos a una cierta normalidad. Todas estas canciones también podemos buscarlas a través de las redes. Nosotros les damos algunos ejemplos de vídeos que ya son infantiles para que puedan también pues trabajando la letra, hablando de lo que explica la canción y trabajando también la comprensión, igual que si trabajáramos con un libro. Vamos a seguir y también en este plano personal de la lectura hay que decir que los niños y las niñas, si a los adultos nos ha costado comprender esta situación y entender por qué estamos así y cómo estamos, para los niños y las niñas también es muy complejo porque hay muchos términos que no conocen y entonces tenemos que intentar como maestros poner a su alcance lecturas que puedan aclararles sus dudas. Hay libros de conocimientos, han salido a lo largo de todo, desde esta época, desde febrero del año pasado hasta ahora, han ido saliendo libros de conocimientos y libros de narrativa relacionados con el coronavirus. Convel también tiene, aparte de este libro que hemos pasado antes, que era un libro especial que salió de la colección Agus and Monsters, que era sobre coronavirus. Este está digitalizado y es de acceso libre, está en su web, Juntos en Casa. Y además también pueden buscar estos libros que hablen de estos sentimientos y de estas emociones a través del buscador de su plataforma. Pueden encontrar libros, buscar por valores como la amistad, la confianza, el civismo, la educación para la salud, etc. Es decir, esto también es una herramienta que a ustedes les puede facilitar su trabajo en el aula con los alumnos y sobre todo hablar de ello después de las lecturas y poderlo compartir con ellos para poder canalizar todas estas emociones. Seguiremos
llegamos ya al número 6 y vamos bien de tiempo. Volvemos otra vez a la dimensión social de la lectura, ¿eh? Hemos pasado por la parte personal y ahora nos volvemos a la parte social. Porque los niños para ir configurando sus preferencias lectoras tienen que experimentar y tienen que descubrir por ejemplo, qué autores les gustan, qué tipo de libros les gustan, qué género. Para todo esto es muy importante que nosotros como maestros les guiemos y les orientemos y les recomendemos. Seguro que ustedes como maestros pues hacen recomendaciones generales o bien a toda el aula o bien a las familias cuando llegan determinados periodos de vacaciones como en Navidad o antes del verano, les recomiendan algunos títulos para que puedan leer. Ahora más que nunca la recomendación personalizada es importante porque el alumno, el maestro conoce o debe conocer las preferencias o por dónde puede seducir al alumno en la lectura para recomendarle aquellos libros que sepa que pueden engancharle y que le puedan hacer adquirir un buen hábito lector. Además, las recomendaciones entre iguales, como siempre han funcionado, de aquello del boca a oreja que se dice, del alumno a alumno, del alumno a todo el grupo de clase, y las recomendaciones pueden ser o bien en persona o puntualmente o bien por escrito. También podemos utilizar los medios digitales. De los medios digitales, por ejemplo, las editoriales lanzan sus book trailers, que también son una buena herramienta para poder presentar libros ahora mismo. Si tienen ustedes, por ejemplo, libros que adquieren en la biblioteca y que llegan como novedades, pues también podemos utilizar el espacio digital de la biblioteca para publicar estos book trailers. Ahora Fina nos pondrá un ejemplo. Los alumnos no es lo mismo ver este libro en el estante de la biblioteca colocado que si lo enseñamos y si podemos ver este book trailer antes de empezar a leerlo. Esto ya les crea unas expectativas de lo que van a encontrar en su interior. Los booktubers y los book trailers también se utilizan, es una actividad que se realizan en muchos centros educativos y son proyectos que son complicados, que implican muchas competencias y ponen muchas habilidades en juego. Por tanto, son una buena actividad pedagógica para trabajar la lectura y para implicar a los alumnos en la lectura, porque para hacer un vídeo, un booktube, es necesario haber leído el libro y haberlo comprendido muy profundamente, si no, no se puede hacer una buena reseña. Aquí tienen dos ejemplos que ahora no vamos a poner, pero ustedes ya los tendrán cuando reciban el vídeo. Es esta maestra lectora que explica a sus alumnos, es un proyecto de booktube, y explica a sus alumnos cómo hacer un buen booktube. Les da los diferentes pasos, porque no es una cosa que se improvise. Uno no se levanta por la mañana y dice voy a grabar el vídeo y hasta lo hace en 5 minutos, sino que eso es un trabajo, y como trabajo pues tiene que haber una planificación y tiene que tener una estructura. Y el de la derecha es de esta niña que es una booktube de 7 años, que es muy famosa y que explica por qué ella es booktube y por qué le gusta tanto leer. También es muy curioso verla y ver cuáles son los factores que hacen que ella sea tan lectora. Los tendrán cuando reciban el enlace del vídeo. Y después tenemos otros ejemplos, estos son los clásicos, ¿no? Hemos hablado de recomendaciones en las redes, pues también recomendaciones en los espacios del aula, en la biblioteca, nada más sencillos, ¿no? Un tablón de anuncios en la clase donde podemos poner las notas autoadhesivas,
la cartelera, el estante de las llegadas, de las novedades de la biblioteca, de aquello que se recomienda, todo lo que sea mostrar al exterior lo que hay en la biblioteca del centro, por ejemplo, o en la biblioteca del aula, y hacer llegar a los alumnos aquellas lecturas que nosotros creamos que puedan ser de su interés. Todo esto puede favorecer, mueve la lectura y por lo tanto favorece que los alumnos se muevan en torno a la lectura y que puedan ir configurando sus preferencias lectoras. Vamos a seguir y llegaremos al punto ya número 7. Nos acercamos ya hemos pasado la mitad del itinerario y hablamos de diversificar lecturas. Diversificar lecturas quiere decir que cuando los niños van por la calle o cuando los adultos vamos por la calle nos encontramos a lo largo del día textos muy diferentes. Nos encontramos carteles, nos encontramos anuncios, nos encontramos periódicos, leemos el menú del restaurante. Hay toda una serie de textos, tanto en formato físico como en formato digital, que cada día nos bombardean y que todos estos textos se leen con unas estrategias diferentes. Estas estrategias también se las tenemos que enseñar a utilizar a nuestros alumnos, porque no se leerá igual, por ejemplo, este texto instructivo que es sobre cómo se pone un traje espacial, o otro texto instructivo que sea, por ejemplo, hacer una receta determinada de un postre, no se leerá igual que una noticia o no se leerá igual que el plano de un colegio. Todos estos textos ponen en marcha toda una serie de habilidades y los alumnos tienen que aprender, les tenemos que modelar y enseñar a utilizar diferentes estrategias para poder leerlos. Nosotros les recomendamos a que aparte de los textos escolares que tienen en sus libros de texto, puedan utilizar tanto textos de la vida real como, por ejemplo, aquello que decíamos antes del formato audiovisual. Podemos trabajar también la comprensión a partir de ejemplos de audiovisuales. Por ejemplo, los hemos puesto 4 bloques diferentes, relatos de sucesos en la actividad 1 con ejemplos de textos narrativos, por ejemplo, Viaje a Machu Picchu o Cuando todo para, que es un artículo de opinión y de reflexión sobre el confinamiento, o textos instructivos, cómo dibujar en el aire o instrucciones para fabricarse una mascarilla. De todos estos textos también se pueden realizar escuchas activas, es decir, no ponemos el vídeo y pasa y ya está, sino que preparamos a los alumnos, creamos unas expectativas, creamos un objetivo para poder ver este audiovisual de forma atenta y buscando aquella información que nosotros queremos, y a partir de estos audiovisuales también se puede trabajar la comprensión, que es básica desde todos los puntos de vista y desde los diferentes tipos de comprensión, tanto literal como inferencial como crítica, y también todo esto ayuda en la mejora de su competencia lectora. Otra acción importante para implicar a los alumnos en la lectura... ¡Ay! Nos hemos saltado uno, Fina. Nos hemos saltado el 8. Sí. Vale, lo hemos llamado conocer los entresijos del libro. Resulta que los alumnos leen, en el aula encuentran libros, en la biblioteca, en el aula, en su casa, y este libro les ha llegado, pero a veces no saben bien lo que hay detrás del libro. Nosotros no queremos que piensen que el libro es como un objeto mágico que ha aparecido de la nada, sino que queremos que valoren el esfuerzo que hay detrás y toda la tarea que comporta llegar a tener este libro en sus manos. Por lo tanto, vamos a acompañar a los alumnos en el descubrimiento del libro como objeto, que vean que es el trabajo, que es un producto del trabajo de un autor o de una autora, de un ilustrador, de una editorial, de un maquetista, de un librero, de un bibliotecario, etcétera, etcétera, y todos los oficios que están relacionados con la edición del libro. Pensamos que es importante también, por ejemplo, que conozcan las principales editoriales de sus lugares, que pueden explorar los catálogos de estas editoriales. Ahora con internet es muy fácil. Pueden hacer, por ejemplo, listas de editoriales, que naveguen por su web, que busquen títulos que les gustaría leer. Y también, y sobre todo muy importante, conocer a aquellos escritores o ilustradores importantes, tanto desde el mundo de la literatura infantil y juvenil a nivel universal como a nivel de país o a nivel local. Por ejemplo, encontrarían en las redes
infinidad, nosotras buscamos, al final nos quedamos con 4, pero había muchísimas, infinidad de biografías en formato audiovisual de diferentes autores reconocidos, ¿no? También podemos trabajarlas, podemos mostrarlas, buscar los libros que tenemos, por ejemplo, nos vamos a Julio Verne, después buscamos los libros que hay en la biblioteca de la escuela, buscamos en la biblioteca del barrio, del municipio, y podemos a partir de aquí hasta emprender un proyecto de investigación. Aquí tienen también algunos ejemplos de vídeos de profesiones que intervienen en la elaboración de un libro. También es muy gráfico y, por lo tanto, si ellos ven que aquel libro que están leyendo en el aula y del cual están hablando sobre la ilustración, pueden encontrar un vídeo en las redes en el cual la ilustradora nos explica cómo está haciendo este trabajo, pues aquello hace que el alumno, aquel libro le llegue mucho más y se implica mucho más en su lectura. Podemos poner un fragmento pequeñito, Fina, de este vídeo de Olga de Dios, que es una ilustradora y que nos cuenta cómo realiza su obra. Me gusta trabajar con las ceras Manley porque es un material infantil, se trabaja mogollón en los coles, pero tiene muchísimas posibilidades. Yo en la escuela de ilustración aprendí cómo utilizarlas y las retomé, y desde entonces no he dejado de utilizarlas. Ahora, por ejemplo, estoy desarrollando ya la etapa final de un libro, que va a ser el próximo libro. Entonces paso mucho tiempo también en el ordenador, organizándolo todo, componiendo bien las páginas, posicionando los textos donde van a ir. Son muchos trabajos los que hago a la vez. Pero aunque esté en esa etapa, intento no dejar de dibujar, porque también es la parte que más me motiva y así, y que más me gusta, ¿no? Bien. Y ya de estos entresijos del libro, ya la guinda del pastel sería si ustedes pueden invitar a su clase, a su escuela, al autor, al ilustrador del libro que han leído, porque es una manera de conectar inmediatamente con la lectura, de que aquel libro se vuelva en su preferido y de que los niños a partir de ese momento su actitud de la lectura se vuelva, bueno, tengan mucho más actitud positiva frente a la lectura. Nos vamos acercando ya al punto número 9. Piensen que esta presentación también van a recibir el enlace y, por tanto, todos estos vídeos y todas las, por ejemplo, las actividades que van saliendo, ven que tiene un icono de enlace al lado porque les llevará a la página original, ¿eh? Por tanto, tendrán todo el material, no se preocupen por esto. Llegamos al punto número 9 y pensamos con Fina que también era muy interesante el destacar este jugar con la lectura, porque la lectura tiene que ser placer. Para que los niños cojan un hábito lector como a los maestros nos gusta, la lectura tiene que ser placer. Y uno de los placeres básicos de los niños es jugar y pasárselo bien. Jugar sin nada a cambio, ¿no? Sin nada en la contra. Entonces, buscar el componente lúdico de la lectura puede ser, por ejemplo, proponer juegos que estén relacionados con aquellos libros que leen. A veces ya están editados, como es el caso de algunos libros de la editorial de Conbell, y otras veces pues, los maestros siempre estamos recortando, pegando y haciendo, pues, por ejemplo, cromos, tarjetas de asociar un texto con una imagen, etcétera, etcétera. Esto permite pues, que los niños vean que la lectura va más allá, ¿no? Y que les permite realizar actividades que les son gratas y con las cuales se lo pasan bien. Aparte de estos juegos físicos utilizados normalmente, también, bueno, y pensando en estas épocas de confinamiento, la plataforma de Bambú Lector ya hace muchos años que tiene asociados a todos sus libros una propuesta de juegos, bueno, de juegos o de actividades multimedia. Son actividades que están relacionadas con el libro que leen, pero que van más allá, ¿no? Que a veces plantean actividades pues, que emplean o ponen en marcha diferentes competencias, tanto de tipo digital como de tipo transversal. A veces hay actividades pues, que amplían información o que elaboran la línea del tiempo o que profundizan en los personajes, etc. De todos los libros de la colección de Bambú, pues hay estas actividades digitales que también están disponibles en su plataforma web. Un ejemplo también son los de la colección de Agus de los monstruos,
que es una colección que si la conocen ya saben ustedes que tiene, me parece que ahora tiene 18 títulos ya, y es una colección que engancha muchísimo a los niños, es una novela gráfica de mucha calidad y que tiene muchos beneficios, muchos aspectos positivos, y en su web hay un espacio que es el espacio de juego, donde se encuentra el Monster Rescue, que es el videojuego, y los interactivos monstruosos. El Monster Rescue es un videojuego tipo, podríamos decir, Super Mario, pero relacionado con la lectura con el tema de la lectura de Ghosts and Monsters, y los interactivos monstruosos también hay para cada uno de los libros. Hay una propuesta de interactivos de 4 actividades multimedia. Si quieres pasar, Fina. Hay 4 actividades multimedia, ya ven ustedes, hay un gran catálogo. Estos multimedia empezaron el año pasado y durante la época del confinamiento se vio cómo aumentaban las visitas a esta web, porque realmente fueron una herramienta, es una herramienta de lectura, porque es jugar con la lectura. Hay una actividad, siempre hay una actividad que está relacionada con el argumento, una actividad que está relacionada con los aspectos literarios, porque en esta colección se hacen muchas referencias a aspectos culturales y hay muchas referencias literarias. Otra actividad está relacionada con aspectos culturales y otra con aspectos transversales. Siempre son actividades muy sencillas de arrastrar, de relacionar, de completar y siempre con intentos múltiples, por tanto aquí el éxito está asegurado. Por tanto, el niño o la niña que juega con estas actividades, que lee el libro, tiene un rato de pasárselo bien y de utilizar la lectura para pasárselo bien. Son todas de acceso libre y ellos pueden acceder a través de la web de Ghosts and Monsters. Y esta es un pantallazo del videojuego. Ahora no nos vamos a poner a jugar, pero también lo tienen disponible por si lo quieren utilizar. Y nos vamos acercando, ya casi llevamos una hora hablando, nos vamos a acercar ya al último punto, el punto número 10, que es el de crear a partir de la lectura. Si se acuerdan, antes hemos hablado del libro de Michel Petit, que hablábamos de la lectura para reconstruirnos y decíamos que uno de los aspectos también importantes es el poder escribir a partir de la lectura y utilizar esta lectura como manera de canalizar emociones y sentimientos, ¿no? De sacar todo lo que tenemos dentro. La lectura les estimula, es una herramienta fundamental porque les permite entrar en el país de la fantasía, en la imaginación y les ofrece modelos y estrategias para escribir y para crear. De todos es sabido que, por ejemplo, niños que leen muy bien, a la hora de escribir se nota que leen tanto, porque como mejor lees, mejor escribes también. Entonces, podemos utilizar también la lectura como puente para que ellos puedan crear, con pequeñas actividades, por ejemplo, como puede ser, pues después de leerse un determinado libro, pues inventar un personaje nuevo. Esto pueden ser actividades que se pueden hacer de forma individual o que las podemos hacer entre todos en la clase y pasar un rato divertido creando. Se pueden hacer escritas, pero también se pueden hacer a nivel oral. No todo tiene que ser escrito, podemos crear a nivel oral entre todos. Por ejemplo, inventarse un personaje nuevo para una novela, para un cuento o para una novela que han leído y ver cómo este personaje funciona en esta novela y qué hace. O escribir un final alternativo al que ya nos da el autor, o añadirle un capítulo más a la obra, o introducir un elemento discordante. No hace muchos días escuchaba en una conferencia al escritor Hernán Cassiari que proponía introducir un teléfono. Imagínense ustedes, decía, imagínense Hansel y Gretel. ¿Qué ocurriría si cuando están en el bosque Gretel se da cuenta de que lleva un teléfono móvil en el bolsillo? ¿Qué pasaría con el cuento? ¿Cómo cambiaría? Pues podemos introducir un elemento, no sé, un platillo volante, alguna cosa que haga, que mueva la historia y que nos haga que la tengamos que reconstruir. O, por ejemplo, pues cambiar de lenguaje, ¿no? A partir de un determinado capítulo, igual podemos hacerlo en formato cómic o pasarlo a dibujo o escenificarlo y hacer un teatro leído, etc. Todas estas actividades creativas lo que hacen es despertar la imaginación y la creatividad de los niños y también permitirles que sigan un tiempo más en este mundo de la fantasía, ¿no? Y que es este mundo infantil.
les proponemos pues que hagan como, bueno, también de actividades también de creación van a encontrar en las guías de lectura que acompañan a los libros de Bambú Lector. Todos los libros de Bambú Lector van acompañados de guías de lectura con solucionarios y dentro de las actividades de estas guías, aparte de preguntas de comprensión lectora, también hay actividades que implican esta creación de los alumnos. Nosotros les proponemos también que utilicen recursos digitales que están a la mano de todos y que se pueden utilizar para la creación individual o bien para la creación en grupo, o también en estas épocas de confinamiento también se pueden utilizar de forma compartida. Y, por ejemplo, hay aplicaciones que permiten, que facilitan mucho todo lo que sería, por ejemplo, elaborar las viñetas de un cómic, o que te dan un banco de personajes o un banco de imágenes y tú solo tienes que poner el texto. Y es una manera también de motivarles y de ayudarles en este proceso de creación, y para que después sobre todo puedan compartir, que la creación no se quede solo en la carpeta o en el álbum que después llevan a casa, sino que después puedan mostrarlo a los demás y puedan leer lo que han escrito sus compañeros, porque es la manera de que vean de que aquello que han escrito ha llegado a un destinatario real. Y por lo tanto les proponemos pues, que hagan como el gran maestro, que fue Rodari, y que aprovechen cualquier oportunidad para sacar de sus chisteras nuevas historias, utilizando todas las técnicas que él describe en la gramática de la fantasía, que se lo pasen bien con sus alumnos a través de estos procesos de creación a partir de la lectura y de la escritura, y que puedan compartirlos con ellos, entre ellos, con sus familias y con su entorno. Y bueno, creo que ya llegamos al final y esperamos que todos estos recursos que hemos ido presentando, ya hemos dicho que eran 10 propuestas muy diversas, que ustedes pueden ir picoteando y cogiendo las que les parezcan que más se adecuan a sus necesidades. Y pues muchas gracias por su atención, y ahora dispondremos de un ratito para contestar las preguntas del chat que no hemos visto, no hemos podido ver. A ver si lo podemos hacer. A ver. Ahí. Un momento, ¿eh? Mira, preguntan, por ejemplo, una de las preguntas que hay en el chat es si hay material para nivel de parvulario y de inicial en la plataforma de Casals, en la plataforma de Bambú Lector, Fina. De inicial, de ciclo inicial, sí, ya digo yo que sí, y de parvulario también, ¿verdad? ¿Quieres contestar tú? Sí, la verdad es que disponemos de libros que son de la colección Campbell y que son para parvulario, incluso para algunos de ellos, algunos títulos son para el ciclo inicial de primaria. Sí, sí, sí. Luego también nos preguntan si disponemos de algún apoyo para trabajar el proceso de la enseñanza de leer. Dice, porque entiendo que este plan parte de que los niños de preescolar y primer grado ya saben leer. Si disponemos de algún apoyo para trabajar el proceso de la enseñanza de leer. No. Bambú Lector parte ya de la idea de que el alumno viene conociendo la lectura, ¿no? Y no enseñar a leer, ¿no? Sino es de comprensión lectora y del gusto por la lectura, ¿no? Piensen también en lo que decíamos de la lectura en voz alta del maestro y de la importancia de que aprenden a leer en la escuela y aprenden a leer, a descodificar, pero que el proceso lector empieza, bueno, que el entorno lector y las actividades de lectura empiezan mucho antes, empiezan, podríamos decir, hasta cuando están en la tripa de la mamá, porque les leemos cuentos desde que son bebés, ¿no? Y siempre esta lectura les acompaña, y por tanto aprender a leer no es tan solo aprender a descodificar, sino que este aprender a leer es mucho más, va mucho más allá, ¿no? También preguntan si dentro de la plataforma de Bambú hay libros gratis o todo tiene un costo. Tiene coste la lectura, o sea, la adquisición del libro, pero todo lo que va asociado al libro sí que es gratis, va asociado al libro. Quiero decir que con la adquisición del libro
pues va toda la guía de lectura con el solucionario, una guía secuenciada en actividades que siguen los procesos de comprensión lectora PISA, porque por lo tanto se ataca el libro desde se incide desde 3 focos distintos, ¿no? Y también lo que hacemos es proporcionar toda una serie de actividades multimedia donde se trabajan textos continuos, discontinuos, que giran alrededor de la historia del libro y a la vez son interdisciplinares con otras áreas, ¿no? Con la música, la geografía, la plástica, el arte y todo el proceso de evaluación, ¿no? De ese proceso también forma parte de todo eso que va asociado al libro. Por lo tanto, o sea, hay una gran cantidad de cosas que no son de pago, pero que van asociados a esta compra inicial del libro. Muy bien, hay una pregunta que dice... Ay, perdona, Fina, ¿te he cortado? No, quería... Bueno, sí, tranquila, Mónica, sigue. Dice, ¿qué hacer con aquellos estudiantes a los que les cuesta mucho iniciar en la lectura? En clase la mayoría participa, pero siempre hay uno o dos, ¿no?, que nos cuesta que se enganchen. ¿Estaría bien hacer el seguimiento puntual verificando qué están leyendo, si están leyendo? Esto nos pasa, ¿no? A veces tenemos alumnos que vemos que enseguida están de cara a la lectura y otros que son más reticentes por toda una serie de factores que ahora no detallaremos. Pero sí que una de las maneras de conseguir que los alumnos se enganchen a la lectura es aquello que hemos dicho en el punto número 4, que es hablar de la lectura. Hablar de la lectura, esta conversación a partir de lo que leen, es una manera de que ellos puedan expresar y que puedan compartir con los demás las diferentes visiones de la lectura. Poder leer un libro, por ejemplo, si el maestro lee en voz alta o compartimos todos porque hacemos una lectura, todos el mismo libro y la leemos por capítulos y después de cada 2 o 3 capítulos hacemos una pequeña sesión de conversación en la cual las preguntas no sean solo de tipo literal, porque entonces sí que estos niños pincharán, ¿no? Porque quizás no participarán porque no van a saber exactamente qué es lo que les están preguntando, sino que utilicemos, por ejemplo, preguntas del tipo, pues, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has leído? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Son las preguntas que decía que salen en este libro de Dime, de Aidan Chambers. Es una manera de engancharles y de hacer que entren en la lectura. Otra puerta muy grande de entrada en la lectura es el cómic y el álbum ilustrado y la novela gráfica, porque por aquello que decíamos, son alumnos visuales, ¿no?, audiovisuales, que están acostumbrados a una gran cantidad de estímulos y a que la información entre por diferentes canales. Muchos niños entran por la puerta del cómic y por la puerta del álbum, que son unos materiales excelentes. Bambú Lector también tiene en la página, creo que tiene algunos álbums y Convel también. Más. Nos preguntan que en lo virtual, ¿cómo podríamos procurar de manera exitosa el enganche con los niños? Me imagino que será el enganche, o sea, del niño con la lectura, ¿no? Bueno, lo virtual lo que tiene es que ya lo virtual les atrae, porque vemos desde chiquitines a los niños en el cochecito y con el teléfono móvil del papá o de la mamá. Lo virtual de por sí ya les atrae, pero yo no dejaría, aunque hagan la lectura en el plano virtual, tiene que haber todas estas actividades de acompañamiento, ¿no?, de poder hablar de la lectura, de poder compartir, de poder recomendar, porque no se trata de dejarlos solos con lo virtual, sino de seguir estando allí y seguir comunicando con ellos, hablando con ellos y haciendo recomendaciones. Pero el virtual, el que tiene el factor que enseguida pues, les atrae mucho más. Nos preguntan que qué actividades creemos que pueden ser más adecuadas para lectores de secundaria, ¿no?, de 15 a 18 años aproximadamente. Yo me reitero y sigo reiterándome, esta conversación, el poder hablar de la lectura. Por ejemplo, aquí en Cataluña se han hecho estudios con alumnos de estas edades preguntando cuáles son las actividades que más les gusta hacer después de leer un libro. Y se les preguntaba, ¿te gusta hacer un trabajo manual? ¿Te gusta hacer un examen? ¿Te gusta hacer una serie de actividades? Y la más venerada, la que más escogían los alumnos era el poder hablar
de aquello que han leído. Si se fijan, los adolescentes en estas edades pues necesitan sus grupos, ¿no? Es una edad de grupos y por tanto poder compartir con sus iguales aquella lectura, lo que les ha generado aquella lectura, ¿no? Las conexiones que han podido hacer, las dudas que les han surgido, los personajes que más les han gustado, es una actividad que es de las que tiene más éxito. Los clubes de lectura, por ejemplo, en los institutos son muy valorados. Actividades también que vayan muy ligadas a valores, ¿no? Porque es una época en la que ellos, bueno, pues ya tienen sus propias convicciones, ¿no? Y, por ejemplo, asociar las lecturas a letras de canciones que tratan el mismo tema, pero desde perspectivas distintas, eso también les gusta mucho, ¿no? El hacer esta literatura, esta comprensión comparada entre un texto literario y una letra de una canción, ¿no? Por ejemplo. No sé, creo que ¿alguna pregunta más? Tenían... A ver, hay una pregunta que dice, ¿se hace imperativo mejorar en algo la comprensión lectora del estudiantado a todo nivel? Un consejo para ayudar a los universitarios en los países donde no se enfatiza la lectura. Una varita mágica, ¿no? Realmente es básica. La lectura es el aprendizaje estrella de la escuela porque es la herramienta que les ayudará a ir por la vida y que les abrirá puertas, ¿no? Un alumno que no sale de la escuela obligatoria con una buena competencia lectora tiene muchas puertas cerradas y lo estamos viendo hoy en día que todo se tiene que hacer en el plano virtual y por lo tanto pues el consejo es que desde chiquitines, desde que están en el cochecito, que aprendan a amar la lectura y que aprendan a asociar la lectura con situaciones agradables, ¿no? Que vayan aprendiendo, que descubran que la lectura les sirve para informarse, para aprender, que vean las diferentes funciones que tengan, que puedan acceder a diferentes tipos de textos, que dejen entrar los textos de la vida diaria en el aula para que vean que realmente que la lectura es un hecho real y que les sirve para funcionar en la vida. También nos preguntan que el papel, ¿no? que juegan los padres, ¿no? En los primeros grados, ¿no? de involucrar en la lectura. Además, los papás y las mamás, cuando los niños empiezan a leer ese aprendizaje, ¿no? Que empieza desde, bueno, puede ser desde los 3 hasta los 7 años, cuando están aprendiendo a leer, es una época en que tienen... ¿no? Que es una época que causa mucho nervio, mucha ansiedad, porque ven que a lo mejor, bueno, cada uno tiene su nivel, porque el aprendizaje de la lectura depende de factores evolutivos y de otros factores de entorno, y cada alumno tiene, igual que cuando aprenden a andar, unos aprenden antes y otros aprenden después, con la lectura pasa igual, y entonces es una época que genera mucho nervio, ¿no? Entonces poder acompañarles, poderles relajar, ¿no? Explicarles, pues, por ejemplo, estas actividades que hemos presentado hoy aquí, poder explicarles pues que es importante que tenga su espacio de lectura o que tenga sus libros en casa o que puedan ir a la hora del cuento si es que hay la posibilidad, ¿no? Y poder rebajar esta ansiedad y esta tensión y sí, hacerlos conscientes de que bueno, el entorno lector les acompañará toda la vida y cuanto este entorno lector sea más rico, pues más facilidades tendrá, más fácil será que este niño pues tenga un buen hábito de lectura y que todo esto pues incida positivamente en su rendimiento. Ahora nos preguntan qué estrategias o herramientas digitales nos recomendamos usar para motivar a los alumnos en el plan lector ahora que están haciendo clases virtuales. Bueno, pues precisamente no, lo que hemos querido hacer hoy es lanzar estas 3 ideas que son estrategias muy distintas, ¿no? Y de abordar, ¿no? Esta problemática, ¿no? Y cuando puedan ver con tranquilidad la presentación y pueden acceder a los diferentes materiales que les hemos ofrecido, ya verán que digitalmente hablando ofrecemos una variedad muy diversa de vídeos, audios, páginas web, juegos, en fin, de catálogos de libros. Yo creo que quedarán contentos. Nos dicen, buenas tardes desde Panamá. Perdón, creo que antes había otra. En la hora del cuento, utilizando los medios virtuales, puedo escanear el cuento y hacerlo grande para ir leyendo e ir mostrando el libro a los niños y no tener contratiempos con derechos de autor.
hay que tener en cuenta los derechos de autor. Yo sé, por ejemplo, de maestros que lo han hecho aquí, pero han pedido permiso a la editorial para hacer una determinada hora del cuento. Han contactado con la editorial para pedir permiso para hacerlo, porque saben ustedes que los derechos, el copyright hay que respetarlo. Dice, buenas tardes desde Panamá. Omaira, atención, ¿les parece oportuno para bachilleres hacer lectura expresiva y dramatizada o la escucha de los audiolibros para potenciar el gusto por la lectura? Yo lo encuentro fantástico, ¿no? Que puedan no solo leer aquellas lecturas, o que puedan leer aquellas lecturas que forman parte del canon. No sé si ustedes tienen lecturas obligatorias o prescriptivas a estas edades, pero que puedan además pues pasar a este otro plano, ¿no? Poder gozar de la lectura siendo ellos mismos partícipes, siendo ellos mismos los protagonistas. Es una actividad que es muy adecuada para implicarlos en la lectura, evidentemente, sí, sí. Nos pregunta si tenemos material para niños con discapacidad auditiva. Ahora mismo no, pero estamos trabajando en ello porque estamos trabajando en la evolución de este Bambú Lector, pero yo no sé si tú conoces algunas páginas web, o quizá podríamos buscar y hacerle, ¿no? y hacerle una recomendación, ¿no? de materiales. ¿Cómo lo ves, Mónica? ¿No? Sí, podrían ser materiales con lenguajes alternativos, con SPC, con lengua de signos. Podemos poner algunos enlaces en la presentación. Seguro que hay. Hay una docente lectora que dice que su hija adolescente no la ha podido motivar con la lectura. A veces pasa, ¿no? E incluso a veces cuando ves que eres maestra y que tienes todo tu entorno, son libros desde siempre, y dices, ay, ¿qué pasará? ¿Se va a enganchar a la lectura o no se va a enganchar? Seguramente pues ha pasado a lo largo de su vida, no ha encontrado todavía aquello. Yo siempre pienso que todos los niños o todos los adolescentes llega un momento que encontrarán en la lectura aquello que realmente están buscando. Quizá pues no ha encontrado todavía aquel título que le pueda enganchar. A través de las recomendaciones, por ejemplo, de sus iguales, pues quizás se puede enganchar con alguna novela que a estas edades, a la adolescencia, la recomendación entre iguales es lo que funciona mejor, más que la del adulto, ¿no? Porque la edad de la adolescencia ya sabemos cómo funciona. Por ejemplo, pues entre sus iguales, si leen un determinado tipo de libro, o si se puede introducir en alguna actividad de club de lectura o de conversación de lectura, quizá puede ser. Si no, pues esto a través de la novela gráfica, sobre todo hay mucha novela gráfica para adolescentes que tratan temas de su interés, temas de su vida, porque sabemos que los adolescentes tienen un cúmulo de dudas, de intereses, de preguntas, y a través de la novela gráfica puede ser que pueda introducirse en la lectura, y después a partir de aquí pues encontrará otras cosas que le gustarán y que podrá seguir leyendo. Pues creo que no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Tiempo, ¿no? Sí. Me parece que ya hicimos la última pregunta. Sí. Bueno, perfecto, pues bueno, sin más despedirnos, agradecerles de nuevo la atención y esperemos que puedan disfrutar cuando puedan, sobre todo que no se estén tan abrumados por toda la información, ¿no? que de repente ha llegado, que se lo miren con calma, que como ha dicho ya Jordi, esto lo dejaremos en la web de bambulector.com para que puedan llegar a esta información y que sigan creando pequeños y grandes lectores. Muchas gracias. Muchas gracias tanto Fina como Mónica. Os transmito muchos comentarios de agradecimiento y de todas estas ideas, estrategias, sugerencias que han abierto y que pueden ser de mucha utilidad. Yo solamente insistir en que tanto todo el webinar ha quedado grabado y les enviaremos a todos un link al vídeo para que lo puedan volver a ver o compartir con sus compañeras, y por otro lado también decirles que no solamente les enviaremos el link
al vídeo del webinar, sino también a esta presentación con todos también sus videos, sus links, su bibliografía, con lo cual no se preocupen si algo no han podido ustedes tomar nota, porque van a poder acceder a ello sin ningún problema. Muy bien. Pues gracias, Fina y Mónica, de nuevo, y que pasen todos un buen día. Adiós, Mónica. Mucha salud. Adiós. Adiós.